video con agua. Vuelvo a recordar la moción. Esta Cámara como orador competiría una vez más. Casi. Debate, vamos a la primera hora de la proposición. Gonzalo Ponce de León, para que arranque el caso para la proposición. Aplauso. ¿Se me escucha o le tengo que hablar al micrófono? Perfecto. Micrófonos ahí, pero si quisieras agarrarlo, pues. No hace falta. Entonces, voy a empezar en 3, 2, 1. Porque debatir en el Mundial es una oportunidad única que le da cierre a una de las etapas más importantes de nuestra vida. Esta casa, como orador, volvería a competir una vez más. Puntos a tener en cuenta durante este debate. Primero, que como oradores tenemos una pasión por el debate, porque llevamos años practicando esta disciplina, porque le hemos puesto horas y horas de esfuerzo para mejorar, para mejorar a la hora de debatir. Segundo, que la oportunidad de representar a nuestro país es única en la vida, que no se nos va a dar más, que no es una oportunidad de ganar o no, sino de poder representar nuestra bandera y poder llevar nuestros colores a un plano internacional. Tercer punto, que el Mundial es en julio, está adaptado para poder aplicar a universidades, ya sea en el extranjero o ya sea en países con calendarios adaptados a terminar las clases en mayo o a países adaptados a terminar las clases en noviembre. Y cuarto punto, que las universidades nacionales e internacionales toman en cuenta el Mundial de Debate y toman en cuenta el desempeño y la participación a la hora de tener en cuenta quién ingresa o no a las carreras. Nuestros argumentos, nuestras cargas de prueba entonces. Primero, que los beneficios de ir al Mundial sobrepasan a cualquiera de las consecuencias negativas que la oposición pueda traer. Segundo, que los incentivos de representar al país superan incentivos académicos. Y tercero, que ir al Mundial también trae recompensas académicas. Primer argumento entonces sobre el orgullo nacional. Representar a Argentina es una universidad, es una oportunidad prácticamente única para el orador del que estamos pensando. ¿Por qué? Porque dispone de poco tiempo, así que podemos asumir que no emplea o que no practica otras disciplinas deportivas que lo pueden llevar a representar a ese país, pero que además en general hay muy pocas personas que logran tener el privilegio de representar al país en una disciplina, ya sea deportiva o en otro tipo de disciplina. Pero entonces, ¿por qué el orgullo nacional es suficiente para guiar nuestra decisión? Primera razón es sobre el orgullo per se. Es que tenemos un sentimiento de arraigo de nuestro país. Es donde crecimos, es donde llevamos toda nuestra vida. Es donde desarrollamos nuestra trayectoria como oradores. Y por ende, tenemos un arraigo muy fuerte en nuestro país. Porque esta sensación de nuestro país nos necesita, el país necesita que estemos representándolo, es una sensación muy fuerte que es difícil de ignorar. Menos para un alumno de secundario, un alumno que apenas empieza en su vida. Y que tiene una decisión tan fuerte lleva mucha carga emocional al respecto en el sentido de responsabilidad, de representatividad. Nótese como, por ejemplo, jugadores de fútbol todo el tiempo dicen que lo mejor que le pasó en la vida fue llegar a la selección. Nunca dicen ganar, nunca dicen jugar, siempre dicen llegar.
Entonces ahí tenemos un muy fuerte incentivo de cómo Sobre llegar a representar a nuestro país podría guiar nuestra decisión. Segundo punto, que es una oportunidad única en la vida. Representar a tu país no es algo pasajero, no es algo que se dan todos los días. No es como que a la vuelta de la esquina va a estar una nueva oportunidad para llevar tus colores enfrente en una competencia internacional. Representar a tu país es una experiencia única. Además, es una experiencia que lleva muchísimo esfuerzo. Vemos como, por ejemplo, los atletas en la Olimpiada, que llevan años y años practicando una disciplina para poder llevar su bandera y poder levantar una medalla. Esto es similar. Años y años de trayectoria, de debatir, de mejorar, de aprender, para poder como objetivo representar a nuestro país y tener esta oportunidad tan difícil a la cual es llegar y a la que muchas personas quieren llegar. Nótense cómo este incentivo se puede separar desde lo emocional, por el impulso de tomar esa oportunidad, por decir, es mi país, lo tengo que hacer. No por un sentido de responsabilidad intrínseco en la que la sociedad nos dice que es la identidad nacional y que lo que deberíamos hacer o no por nuestro país, pero además desde lo lógico, porque es una oportunidad que inclusive pensada podemos llegar a la conclusión de lo única que es, de lo difícil que va a ser lograr algo como esto una vez más. La relevancia de este argumento, entonces. Primero, por la gratificación de alzar el nombre de nuestro país en lo más alto, no necesariamente ganando o llegando a instancias altas, pero sino ya ser lo suficientemente bueno como para representar a nuestro país en una instancia internacional donde compiten los mejores y donde los mejores avanzan. Pero también ganar relevancia como una figura en el debate nacional, en el sentido de que representar a tu país te da una, no superioridad moral, pero sí te da una ganancia como figura a la hora de representar ese circuito en el que tanto participante, en el que tanto ganaste y al que tanto arraigo tenés. En su lado, en cambio, tenemos un orador que ignora una oportunidad de oro, pero que vive toda su vida recordando. ¿Por qué? Porque tenemos recuerdos constantes de cómo la televisión, por ejemplo, nos muestra a estos grandes próceres argentinos que representan el país, y todo este recuerdo queda constantemente en nuestra vida. Antes de seguir con nuestro segundo argumento, me gustaría tomar el punto de la oradora de la oposición. Tenemos en cuenta lo que dijiste sobre la oportunidad única. Entonces, ¿vale que una oportunidad única me haga depender de ella para mi futuro en lo que yo ya estaba decidido a definir en mi último año? Primero, decir que justamente la moción habla de tomar la decisión, así que no es tan decisiva, pero además creemos que esta decisión no va tanto en detrimento al resto a nuestro futuro, en el sentido de que no es que vamos a destruir nuestra vida académica, vamos a tirar por la borda todo lo que venimos haciendo desde el desempeño académico, sino que vamos a poder dedicarle menos tiempo, quizá tener una menor clasificación, pero que el objetivo de llegar a una universidad, por ejemplo, no se ve seriamente dañado por el hecho de participar en esta experiencia. Segundo argumento, entonces, sobre el objetivo final. Y es que competir en un mundial de debate es el cierre perfecto a una carrera llena de esfuerzo, una carrera que lleva años de debatir, de ir a distintos sitios, de mejorar, de aprender ideas, de leer, todo este esfuerzo que con objetivo primo es llegar a la selección. ¿Por qué? Porque el debate es una disciplina muy importante para nosotros, desde lo emocional, en el sentido de que llevamos años practicándola y que a la que asociamos tanto frustraciones como ganancias. El participar en el objetivo nacional es el objetivo de cualquier persona con semejante trayectoria, porque está empapado en el mundo del debate, porque ve cómo desde todos los ambientes del debate se glorifica a estas figuras que llegan a representar al país. Y por ende, alguien que está tan sumergido en el mundo del debate tiene ese sentido de ver esas figuras y sentir la admiración. Entonces, ¿por qué este es un objetivo suficiente? Ya lo dijimos, el vínculo emocional es una parte nuestra. Amamos el debate desde lo pasional. Por ende, participar en la máxima competición de debate es muy atractivo como incentivo. En cambio, tenemos exámenes a los cuales no estamos tan vinculados, los cuales, aunque sí son relevantes y subjetivamente podemos decir que son muy relevantes, desde lo emocional, como una moción de personas, no hay tal vínculo como el que hay con esta disciplina a la que tantos años hemos participado. Pero además, por el hecho de culminar una proyectora, y si es que alguien debate hace 5 años, alguien que ha ganado, es porque tiene un interés muy fuerte estar en el National Team. Porque es la máxima expresión de la disciplina a la que viene practicando hace tantos años, porque admira a estas figuras, a estos oradores, que los ve siendo tan glorificados, llegando a representar al país, y por ende tiene sentido de seguir a esas figuras a las que tanto admira, de tanto haber participado en debate, y no solo en sus propios colegios, sino en otros colegios también. Porque al ser una disciplina competitiva, además, tenemos aún más incentivo de participar, de representar. Mientras que un examen, aunque a pesar de que, de nuevo, subjetivamente podría verse superior, en la práctica no tiene tanto incentivo desde lo pasional.
Relevancia de este argumento. Primero, cerrar, cumplir el máximo objetivo como orador. Eso a los que venimos años esforzándonos. Ser de los mejores, estar entre los mejores, competir contra los mejores. Mientras que en esto pensamos que aplicar en la mayoría de los casos, cerrar una etapa de importancia emocional es mucho más atractivo desde el incentivo que tener un buen desempeño académico, que no es algo que va a tener no va a ser definitorio en tu vida, pero además algo que no es algo tan presente en la mayoría de los casos. Por todas estas razones no podríamos estar tan orgullosos de proponer. Muchas gracias. Tiempo fue 8 minutos, 15 segundos. Estamos a la primera oradora del equipo de la oposición para verificar. Un aplauso, por favor. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Anclarse al pasado es olvidar tu futuro. Muy buenas tardes, jueces, equipo propositorio, querida audiencia. Mi nombre es Magdalena Yasky, voy a estar defendiendo, en este caso, a la oposición. No creo necesario, remarcar la moción, porque, es un poco larga, pero nosotros estamos en contra de participar una vez más en la competencia. Ahora, a continuación, voy a presentar un poco lo que nosotros consideramos como el contexto al que nos tenemos que atener para hablar de este caso. El estudiante que presentan es alguien que ya cumplió durante determinado tiempo con algo que amaba. Hizo una actividad, la completó, se considera satisfecho, está feliz de lo que logró. Logró todo un ciclo donde llegó incluso a competir en festivales y participar en la instancia nacional y ganar la competencia intercolegial nacional. Es alguien que se considera satisfecho. Es alguien también lógico, porque una persona que ya planea con antelación lo que va a ser su último año de colegio es alguien y que está pensando además en universidades internacionales, en su futuro, en decir, bueno, tengo estos planes para este año. Es alguien... No, gracias. Es alguien lógico. Bueno, teniendo todas estas cosas en cuenta, la oposición considera que la proposición debe probar, uno, que el estudiante va a conseguir, a pesar de participar en las internacionales, va a conseguir su futuro deseado. Dos, que va a lograr mantener una vida sana, mental y socialmente. Y tres, que va a encontrar su propia identidad a partir del debate. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que las personas somos mucho más que una actividad y que durante esta etapa de nuestra vida nos estamos definiendo. No somos adultos, no tenemos nuestra propia identidad definida. Entonces es una búsqueda muy importante que vamos a tener que llevar a lo largo de nuestra vida. ¿Ese punto? No, gracias. A continuación voy a explicar un poco por qué considero que el primer orador dijo, un par de cosas que quiero refutar. Primero, habla del orgullo per se, el orgullo de participar o de ser parte de un país y representarlo. ¿Es ese orgullo suficiente para dejar de lado tus propias convicciones, tus propios deseos como persona? ¿Es ese orgullo que te va a llevar a dejar de lado otras cosas que te hacen bien, que te hacen más sano? Por ese punto. No, gracias. Es cierto, es una oportunidad única en tu vida, pero hay muchas cosas que son únicas en tu vida. Tu último año de colegio es único en tu vida, no vas a tener otro. Las personas a las que puedas conocer, las acciones, las actividades que puedas llevar, las relaciones que puedas tener, son únicas en tu vida. Entonces sí, es cierto, no vas a poder participar de vuelta, pero también hay muchas otras cosas que no vas a poder hacer. Y en relación a eso es que voy a desarrollar ahora los siguientes argumentos. El futuro es prioridad, soy orador, pero soy persona, y el tercero, la dependencia del debate. A continuación voy a desarrollar los dos primeros. El futuro es prioridad. Nosotros ya hablamos de esto, de que este orador está pensando en qué va a hacer en su carrera, en entrar a universidades, y no solo eso, sino también en las cosas que va a tener que ver con su último año en el colegio, es decir, tengo un viaje de egresados, tal vez, tengo muchas otras actividades que tienen que ver con el último año de colegio. Entonces, ¿vamos a sacrificar todo eso? Hay que tener en cuenta que participar de esto
incluye una carga horaria altísima, de 9 a 5 de la tarde, un día por semana, es muchísimo tiempo que te demanda, y no solo tiempo ahí, sino también aparte de investigación, que vos vas a tener que invertir, porque claro, ser un competidor responsable es invertir el tiempo que necesita, y esta persona está sobrecargada, tiene un montón de cosas que ya tiene que hacer, y tiene que agregarse más, tiene que agregarse muchísimo tiempo de invertir que no va a poder usar para o cumplir sus objetivos o simplemente hacer cosas que le hacen bien mentalmente. Sobre ese punto. Entonces, sí, adelante. ¿Por qué se cree entonces que estos sin embargos que presenta la moción son inamovibles? Y en caso de ser inamovibles, ¿por qué no preferiríamos entonces una experiencia que nos da muchísimo más beneficios, como lo explicó el primer orador de la proposición? Bueno, esto es algo que voy a desarrollar un poco después. ¿Es cierto que nos da mucho más beneficios? ¿Es verdad eso? Por un lado, estábamos hablando de anteriormente de la aplicación a universidades extranjeras. Sí, es cierto que te da beneficios, pero no es lo único. Hay exámenes como el IB, el SAT, el IG, el A-Level, son todos exámenes que también requieren mucho tiempo y que también te vendrían muy bien para entrar a una universidad extranjera. ¿Los podrías compaginar junto con esta participación? ¿Los podrías llevar a cabo en simultáneo? Yo no sé si lo dudo, pero sin duda es algo que podría ser muy difícil de llevar a cabo por un adolescente, teniendo en cuenta que somos personas, no somos máquinas. No, gracias. Siguiendo con mi segundo punto, soy orador, pero soy persona. Cuando alguien le dedica tanto tiempo a algo, sin duda es parte de su identidad, sin duda es algo que lo constituye. Pero también tenemos un montón de otras cosas en nuestra vida. Tenemos una vida escolar, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos muchas cosas que queremos llevar en simultáneo, queremos mantenerlas. No podemos pensar solamente en esa pasión, porque sí, es nuestra pasión, pero también tenemos partes de nuestra vida que tenemos que mantener para que sea sana esa vida. La salud mental es, no, gracias. La salud mental es un pilar constituyente de nuestro día a día. Una persona sobrecargada, estresada, con miles de cosas por hacer, miles de cosas sin terminar, no es una persona sana. Que se te cae el pelo de estrés de que tenés miles de cosas por terminar y que todavía no terminaste nada, no es sano. Y uno necesita eso. Entonces, alguien que ya cumplió su tiempo, que ya, no, gracias, que ya terminó de hacer que ya se considera satisfecha con su recorrido en el debate, va a someterse a ese estrés por continuar algo que ya planeaba dejar. Yo creo que, aunque es cierto que es una pasión, la salud mental y la salud mental es muy importante. Y también el compaginar el estudio, porque es también parte de la vida. Y sí, es cierto, podría llevarlo y tener un peor desempeño en el colegio, pero tener un peor desempeño en el colegio, al mismo tiempo, o sea, tenés que estudiar igual, no te vas a llevar materias. Tenés que mantener un nivel porque eso te lo exige la vida. Y eso requiere tiempo. Y como ya dije en varias ocasiones, tiempo es algo que no sobra. Por todas estas razones, consideramos que nosotros como oradores no elegiríamos participar una vez más y preferiríamos enfocarnos en nuestro futuro, enfocarnos en nuestra salud, en en las experiencias que tienen por venir y en las cosas que deseamos hacer en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. El tiempo es 7 minutos y 58. El nombre de la primera oradora, María Gracias, Cardán. Ahora invitamos al segundo orador de la proposición, Santiago Pérez Piñero. Bien, entonces comenzaré mi discurso en 3, 2, 1. Desde el comienzo del debate hasta este punto en específico, todo el debate de la oposición se basó en considerar a las potenciales cosas que se estarían dejando de lado como inamovibles, determinantes para la vida de un estudiante y en algunos casos hasta necesarias para la salud mental de los chicos.
Déjenme les explique, estimado jurado, y a toda la audiencia en general, por qué se encuentran más beneficios para estos estudiantes desde el lado de la proposición y por qué esta moción debe prevalecer en el debate. Antes de continuar con el tercer argumento del equipo proposición, procederé con algunas principales refutaciones para el equipo de la oposición. En primer lugar, se comenzó con una afirmación infundada actualmente de que alguien lógico elegiría como lo hace la oposición, porque alguien lógico preferiría no ir al mundial y sí preferiría tener toda esa carga diaria que se tiene. Bajo ningún punto esto se demostró y no genera ningún tipo de riqueza para el debate. Con esto se siguió argumentando en un siguiente punto el concepto de vida sana, cómo existe una salud mental en el caso de que se deniegue esta oportunidad y cómo no existe tal salud mental en caso de que se acepte la oportunidad de ir a este mundial de debate. Pero recordemos qué es lo que nos propone la moción. La moción se trata de incentivos. La moción se trata de que, ¿y si pudiésemos a este chico darle la oportunidad a este orador, a esta chica, a este participante, darle la oportunidad de participar en el mundial de debate y que a la vez pueda mantener este tipo de actividades? O si le logramos mostrar que tiene más que ganar que perder, si ese alumno logra tener el incentivo, el alumno no padecerá de este mundial de debate, ni padecerá de este estrés, porque tuvo el incentivo suficiente como para elegir una cosa Punto sobre de la otra, información. denegado, porque vio que existen razones por las cuales es mejor y es preferible ir a ese mundial de debate que no ir. Entonces se trata de incentivos, no se trata de una obligación y si al orador le va a gustar, no le va a gustar o cómo lo va a llevar. Se trata de que en caso de que se lo incentive, porque se le muestre los verdaderos beneficios que hay detrás de ello, si en verdad sería preferible tomarlo, si en verdad volvería a participar una vez más. Así es que también se han mencionado distintos tipos de incentivos por el lado de la proposición, como es el caso del orgullo nacional, de tener la oportunidad de que tu carrera de 5 años de debate pueda tener un resultado representando a tu país internacionalmente. No estamos hablando de que es la última oportunidad de tener un examen con tu profesor de matemática en la currícula de tu escuela. Estamos hablando de que es la oportunidad de representar a un país en el mundo, en un mundial internacional de debate. Siguiendo con estos incentivos, es así como podemos llegar a plantear un tercer argumento para el caso de la proposición. Hemos hablado del orgullo nacional, hemos hablado de que es el último objetivo en una larga carrera de esfuerzo. Pero llegamos al tercer argumento, el costo de oportunidad. Los beneficios implícitos que se ven opacados por el disfrute de algo que se imagina. Porque, dicho sea de paso, se cree que todo esto a lo que estaríamos negando en caso de ir a un mundial es disfrutable o es preferible por este orador. Pero no necesariamente. Si un orador prefiriese si un orador prefiriese este mundial de debate, entonces estaríamos hablando de que ha visto las razones suficientes por las cuales no son tan deseables estos eventos como así los pinta el lado de la oposición. Pero este problema de no visibilizar bien los beneficios implícitos que hay detrás de un mundial de debate es lo que nos lleva a argumentar que no deberíamos participar, porque debemos degustar ese último sabor que nos da un año más de escuela, que nos da ese tiempo que nos dedica el mundial de debate a aplicarlo a otra cosa. Entonces, el no inferir en estos potenciales beneficios que se obtiene es lo que lleva a la oposición a actuar de esta manera. Déjenme entonces, jurado, mecanizar por qué en verdad existen beneficios aquí, además de los dos presentados por el primer orador de la proposición, que no han sido desglosados ni podido ser refutados por la oposición. Como primer punto, el Mundial de Debate abre unas enormes puertas en el mundo de la academia, en el mundo estudiantil, en el mundo universitario. ¿Por qué? Porque en algunos casos es la oportunidad única de muchos estudiantes y oradores para poder aplicar una beca, por ejemplo. En muchos casos es aporte exclusivamente esencial y en algunos casos majestuoso para un currículum o experiencias profesionales futuras. Entendamos qué es lo que obtiene un orador por esa participación en un mundial de debate. Porque quizás nos apresuramos por entrar en una universidad, pero ¿y si quizás podemos esperar un poco más de tiempo para mandar esa aplicación y llevamos un currículum que en verdad muestre que participamos para el bien de nuestro país? Aceptado, antes de continuar.
¿realmente es suficiente para ser aceptado en una universidad nacional haber participado en el equipo de debate, considerando que esto podría significar no tener buenos resultados en otros exámenes internacionales? ¿Entendido? El tema es que lo que se tiene antes de ir a esta competencia de debate es un tipo de currículum académico, escolar. Si a eso le podemos sumar la participación en un mundial internacional de debate, se potencia ese expediente, se potencia esa experiencia. Ahora, en muchos casos, los colegios llegan hasta justificar la ausencia del estudiante y posponer dichos exámenes. Incluso en el caso de que eso no ocurra, no es real que no se puede llevar un estilo de vida de un mundial internacional de debate con rendir unos exámenes escolares. En todo caso, es precisamente por eso que el debate plantea 7 opciones de sin embargo y no plantea una sola, porque en todo caso no sería un punto a discutir. Pero así es como llegamos también a otro punto del debate, que es el cultural y social. No menospreciar también el enorme desarrollo que se le da a los estudiantes en el apartado social y cultural. Cómo de repente se encuentran debatiendo y compartiendo experiencias con gente de países del mundo con quienes jamás hubiesen imaginado iban a tener oportunidad de desarrollarse. Cómo de repente se encuentran abriendo sus ojos a distintos tipos de cultura, opiniones, donde no todo el mundo piensa como Argentina, donde no todo el mundo piensa como Estados Unidos si estuviésemos participando en otro país, donde no todo el mundo piensa como el lugar de donde nosotros nacimos. Y esa riqueza no la da un simple examen, no la da un simple viaje de egresados, no la dan distintos simples eventos. Entonces, sí, por supuesto que son importantes. Incluso se pueden llevar una vida entre un mundial de debate y algunos de estos elementos, pero a la hora de ceder es importante saber por qué estamos cediendo y por qué hay un gran incentivo en participar en este mundial de debate. Ahora, los impactos que tenemos mediante comprender estas dos causas son primero un desarrollo social importante, como así lo mencionamos, que es superior al no ir a este debate, que es superior a no ir. En segundo caso, un crecimiento académico, que en muchos casos es un currículum expediente y experiencia única para este tipo de estudiantes. Ahora, entendamos un poco qué nos plantean los casos y qué nos ofrecen. Tenemos una oposición que nos dice que tenemos exámenes finales escolares, lo cual es en muchas instituciones y colegios tienden a comprender y en todo caso posponer. También tenemos la elección de carreras universitarias con la aplicación a estas universidades extranjeras, por ejemplo. En ambos casos es mucho mejor esperar un tiempo, como lo hace el 90% de la sociedad, y luego llegar y decir, no solo cursé tantos años en el colegio, no solo tuve tantas calificaciones en el colegio, además participé en el Mundial Internacional de Debate, representé a mi país, y es así como también lo seguiré haciendo luego de haber terminado esa carrera en la universidad. Y después tenemos otro punto, que es el viaje egresado, las actividades de cierre de etapa escolar. También esa socialización las podemos ver en otros lados. Entonces, entre el orgullo nacional, el objetivo final de todo orador, el desarrollo social y el aporte único académico que generan estas posibilidades, es porque no podríamos estar más orgullosos de proponer esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. El tiempo que 19 segundos. Invitamos a la segunda oradora de la oposición, Lucía Raín. ¿Pueden escucharme todos si hablo en este volumen? Perfecto. Entonces, comenzaré con mi discurso en 3, 2, 1. Amo a un país, amo debate y ponerme a mí mismo primero no significa que realmente esto no me importe. Pero en este momento, mi presente y mi futuro son mi prioridad. Y es por esto que el equipo oposición no podría estar más en contra de la moción de competir una vez más en la competencia internacional. Entonces, comencemos primero por un par de puntos de refutaciones para luego continuar con el caso de nuestro equipo, volver a algunos de los puntos más importantes para luego seguir con nuestro tercer argumento. Entonces, comencemos con los 4 puntos de refutación más importantes, los choques entre los puntos de la proposición con los que vamos a responder en la oposición. En primer lugar, sobre la pasión y el amor. El equipo proposición dice que el incentivo más fuerte de un estudiante es la pasión y el amor que tiene por el debate, y que esto se muestra por todo el esfuerzo que ya ha puesto en el debate. Lo que estamos diciendo en nuestro lado de la casa es que decidir retirarse y decidir cuándo es suficiente y debemos parar no significa que no hayamos valorado todo el esfuerzo y el amor que tuvimos por el debate en un momento, y no significa que en este momento lo querramos mucho menos. Significa que en este momento tuvimos que poner nuestras prioridades en orden y que
el debate no ocupa un valor o un lugar principal en el orden de nuestras prioridades, porque hay otras cosas como nuestro futuro y disfrutar de nuestro último año que valen muchísimo más. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el orgullo nacional. El equipo Proposición dice que otro de los incentivos más fuertes que puede tener un estudiante y un debatiente es el orgullo nacional. El hecho de poder representar, en el ejemplo que dieron, a Argentina, el país de origen con el que tienen un arraigo y que es un privilegio ya que no cualquiera puede hacerlo, es el incentivo más fuerte que puede tener un debater o una persona que hace debate a la hora de tomar esta decisión. Y sin embargo, lo que les estamos diciendo a nosotros es que no es tan importante el hecho de que es una oportunidad única y de que es el fruto de nuestros esfuerzos en este momento. En este momento no es un disfrutar de mis esfuerzos, es un sentir la presión social de hacerlo, el sentir la presión social de representar a un país y decidir que en este momento es suficiente, que no tengo que cargar con ese peso de ir a una competencia en la que voy a ser juzgada, voy a ser criticada, cuando además tengo que seguir, no muchas gracias, tengo que seguir con mis prioridades personales y que esto es literalmente imposible porque no dan las horas del día, no se puede crear tiempo. Y decidir, es suficiente, no tengo que cargar con esta presión social. El resto puede sentir que es importante, pero en este momento yo tengo mis prioridades personales. Y no está mal decir, es suficiente, tengo que poner como prioridad mi futuro, mi presente. Como tercer punto, dijeron que esto no va a afectar la vida académica de un Antes de que estudiante. continúe. En un momento. Ya que en un primer momento ya tienen un currículum académico armado y este último año no es importante para nada en su carrera y en sus chances de poder acceder a una universidad exterior, sino que además existe la posibilidad real de mantener este equipo nacional y seguir con sus actividades previas, como por ejemplo vida social, el viaje de egresados y sus actividades académicas. Lo que les estamos diciendo en nuestro lado de la casa son dos puntos principales. En primer lugar, vamos a considerar que existe esta posibilidad. Entonces, nuestros resultados en todo lo que hagamos no pueden ser los mismos que antes. Porque si yo tengo que ir a un entrenamiento todos los fines de semana, de 9 a 5 de la tarde, tengo que investigar 1 hora todos los días, tengo que ir a FES que ocupan todos mis fines de semana, ¿en qué momento tengo tiempo para continuar con mis notas excelentes que probablemente tenía si quería acceder a una universidad en el exterior? En un momento. Entonces, esto sí está vinculado con los objetivos y los incentivos de un estudiante de entrar a una universidad en el exterior. Y es lógico que prioricen como prioridad número 1 su futuro antes que el incentivo de realmente entrar en el equipo nacional. Es importante, pero hay otras que son más importantes. ¿Tomaré su punto? ¿No pensás que justamente si un alumno quiere entrar a una universidad internacional tiene aún más incentivo para participar en el mundial, ya que el mundial le da chance de aplicar a ciertas becas conectadas con esa disciplina? Muchísimas gracias. Si bien el equipo Proposición claramente está intentando decir que una de las cuestiones que te da más chances de entrar en una universidad del exterior es estar en el equipo nacional, lo que les estamos diciendo es que si bien esto puede de alguna forma aumentar tus chances, si otros factores que son muchísimo más importantes, como por ejemplo resultados en exámenes internacionales como SAT, IB, IGs, disminuyen y tu rendimiento académico disminuye, porque primero es una presión enorme tener que ser de los mejores del país, tener que ser de los mejores a nivel internacional, y además el hecho de tener que seguir con todas tus actividades cotidianas, es mucha presión, es poco probable que puedan continuar a ese nivel, y es probable que otros factores que podrían hacerles entrar en esta universidad del exterior disminuyan. Entonces, si bien puede ser positivo para entrar en una universidad del exterior, hay otros factores que aumentan muchísimo más las chances, como el rendimiento académico, que se dejan completamente de lado. Y como último punto de refutación, nosotros entendemos que si bien existe la posibilidad, vamos a darles el beneficio al equipo Proposición, de que realmente existe la posibilidad de organizar perfectamente todas las horas de nuestro día para llegar con todos los compromisos que tenemos. Es imposible que esto refleje una vida saludable para un estudiante. Tenemos que considerar que estas personas son estudiantes menores de edad que deben organizar sus propios horarios y que tienen muchas cosas, porque no es solo vida académica y debate, tienen otros factores en su vida. Son menores de edad, tienen que tener una vida social para mantenerse cuerdos como una persona normal, tienen que estar con su familia, porque después van a estar en la universidad. Si se van al extranjero no van a tener tiempo para estar con su familia. Hay otras cosas que ocupan su mente que son mucho más importantes que el debate en este momento, y es importante que el equipo Proposición vea esto en el debate del día de hoy. Continuaremos entonces con un pequeño como caso de nuestro equipo. Ya hemos dicho, en primer lugar, que el futuro es nuestra prioridad principal. Llegar a la universidad y tener una diversidad de oportunidades y factores que nos dan la posibilidad de llegar es uno de nuestros principales incentivos. Y después, que el debate por sí solo, como factor, no construye carreras. Necesitamos otros factores que pueden ser afectados por el hecho de participar en el equipo nacional. Y en segundo lugar, mencionamos que no soy un orador, soy una persona. No podemos lidiar con la sobrecarga del estudio. Además,
normas de la vida social. Es imposible que una persona realmente pueda cumplir con todo esto, más siendo un menor que no tiene experiencia con esta carga de responsabilidades. No, muchas gracias. Entonces, continuaremos con nuestro tercer argumento, dependencia en el debate. Para dar algunos puntos de contexto, nos gustaría explicar que el debate es un ambiente muy competitivo. Se juzga y se critica todo lo que decís y haces, ya sea en instancia nacional, y esto se multiplica estando en una instancia internacional. Y esto se impregna en el sentido de ser de una persona, en el valor de quién soy. Y el hecho de ganar o perder te hace sentir que tenés valor como persona, que sos un desastre y que no tendrías que ni siquiera existir. Entonces, el hecho de realmente ganar, no, muchas gracias, el hecho de realmente ganar o perder un debate no es solo una cuestión de competitividad y el resultado de la instancia nacional, sino que demuestra cómo valés como persona y quién sos. Y en segundo punto de contexto, decimos que una persona no es la calidad de sus discursos, sino que es mucho más y tiene, no, muchas gracias, tiene mucho más que ofrecer al mundo. Como persona, el hecho de existir ya le da importancia, pero hay muchas otras cualidades como los hobbies, el respeto y la amabilidad que también tienen mucho valor, y que todo esto se deja completamente de lado, porque no hay posibilidad de incluir tantas responsabilidades, y que esto, estar en el equipo nacional, no es un incentivo y no es un orgullo, sino que es una responsabilidad, un peso en la espalda, porque estás cargando con las expectativas de otros, y es algo que ellos no añoran continuar, es algo que sopesan, algo que desearían que no estuviera ahí, porque se sufre. Y uno de los puntos más importantes que vamos a incluir en nuestra mecanización, como primer punto, es que el hecho de participar en el equipo nacional no es lo que tiene valor, no es el proceso que te da valor como persona y te da valor como debatiente, sino es el hecho de ganar. Porque sin una victoria, una persona no tiene valor en el debate. Y el hecho de ganar críticas constantes sobre tu valor como persona, porque como dice la moción, las probabilidades de ganar son realmente moderadas, o sea que no hay forma de saber qué vas a ganar, hacen que una persona pierda todo valor como persona. Y no hay peor desincentivo para una persona que está acostumbrada a la excelencia que la mediocridad. Lo que estamos diciendo es que se enfrentan a la crítica de verdad y dejan de lado otras responsabilidades igual de importantes, como la familia, los vínculos con amigos y la vida académica. Y no hay nada que importe tanto como esta mentalidad. Lo único que importa es el debate. ¿Y realmente quiero ser eso? Estas personas son conscientes de que no son solo debatientes, son personas. Y es por esto que ganamos el debate de día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. 8 minutos y 20 segundos. Ahora entramos al tercer orador de la proposición para que concluyamos el debate. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Oradores, ex oradores. Todos sabemos lo que es debatir, venir a estos festivales sabiendo que en un futuro podrías estar ahí, en el equipo nacional. Todos sabemos lo que es eso, el querer, el morir por llegar a ese lugar, ¿sí? Esto es lo que está atravesando esta persona en este momento. Así que bueno, lo que voy a empezar por dando unos puntos de refutación y después pasar a mis 3 puntos de choque. Ahora, empezando con mis puntos de refutación. El equipo de la oposición dijo que las chances de que tus notas bajen durante el momento en el que estás en el equipo nacional va a hacer que después las chances para que vos entres a la universidad bajen. Bueno, 2 respuestas para esto. 1, las universidades valoran el hecho de que vos pudiste y llegaste a esa instancia internacional del debate. Lo ven con gran respeto y en el momento de tener que admitirte, lo van a tener en cuenta y lo van a tener en cuenta con una buena mirada. Lo van a ver y van a ver que fuiste capaz de lograr superar a toda esa gente y llegar a esa instancia. Y segundo, que además de eso, el privilegio de ser elegido entre todas estas personas que debaten en un mismo país ya es incentivo suficiente para que esta persona quiera ir a este equipo nacional, ¿sí? O sea, las notas no son todo lo que importa acá, aunque obviamente son un factor muy importante. Esta persona que vivió toda su vida debatiendo por el debate, ¿sí? Obviamente le va a importar mucho poder seguir su pasión al respecto. Ahora, en mi segundo punto de refutación, que ellos dijeron que estar en el equipo nacional te saca muchísimo tiempo. Bueno,
Decimos, bueno, obviamente te saca parte de tu día de algún día de fin de semana. Sin embargo, si lo comparás, hay un montón de gente que hace muchas actividades a las que se le apasiona, que también les cuesta al mismo tiempo, pero igualmente si les apasiona, lo hacen porque les gusta, porque la pasan bien, y eso es realmente lo que importa. En mi segundo punto sobre el tiempo, ¿sí? Ahora, digamos que incluso sí te saca una cantidad de tiempo subnormal, ¿sí? El incentivo de haber visto los mundiales durante todos tus años de ser orador, ¿sí? Haber visto todas estas personas, mirar figuras para arriba de tu mismo colegio o de tu mismo país, diciendo, wow, yo realmente me gustaría estar en ese lugar. Punto de información. No, gracias. Es suficiente incentivo como para ir y tomar ese paso, ¿sí? Como para decir, bueno, es un sacrificio que estoy haciendo, ¿sí? Porque me gusta, porque la voy a pasar bien. Ahora, en tercer punto, donde ellos hablaron sobre la competencia grande que hay en el mundial. Obviamente, es una competencia internacional. Sin embargo, recordemos 2 puntos acá. 1, esta persona ganó una competencia nacional. Eso significa que ya tienen un poco claro lo que sería una competencia bastante grande. Porque en sí, nacional e internacional no es lo mismo. Ganar una competencia nacional requiere mucho esfuerzo, mucha participación, mucho compromiso, lo cual lleva mucha competencia, ¿sí? Y segundo, ¿sí? Si esta persona, ¿sí? Debate desde hace un tiempo, ¿sí? Ha ganado una competencia, es obviamente porque le gusta. Entonces, esa competencia le va a gustar, ¿sí? Él ha participado de la competencia nacional, ¿por qué? Porque le gusta competir, en lo que le apasiona. Ahora, moviendo a mi primer punto de choque, sobre la sobrecarga. La oposición dijo que el estrés del equipo nacional contraataca la estabilidad en sí mental del orador, ¿sí? Sin embargo, la proposición les responde, ¿sí? Que el orador, ¿sí? Es un orador que se ha esmerado toda su vida por el debate, ¿sí? Tienen una pasión amplia por el debate, disfrutan de participar, disfrutan de estas competencias, ¿sí? Hacen lo que les gusta. Entonces, solamente porque en el colegio fueron obligados a tomar estos exámenes IB, A-Levels, no significa que ellos deberían dejar atrás esta pasión Punto que de ellos información. tienen. No, gracias, ¿sí? Solamente porque ellos en el currículum del colegio tienen que tomar estos exámenes, no significa que tienen que dejar atrás lo que verdaderamente les gusta, lo que verdaderamente les apasiona, ¿sí? Bueno, continuando con mi segundo punto de choque, ¿sí? Que habla de incentivos. La proposición acá ha dado unos incentivos bastante grandes. Voy a hacer hincapié en 2, ¿sí? El incentivo social. Nosotros dijimos que este orador pasó toda su vida viendo, queriendo llegar ahí, ¿sí? Es su mayor objetivo. Obviamente no estamos diciendo que Sobre eso. es lo único, no, gracias, que es lo único que le importa, pero obviamente si esta persona pasó por competencias, pasó por viendo gente que fue al equipo nacional, queriendo ser ellos, porque sabe que es algo que va a disfrutar, entonces obviamente es que va a tener un incentivo individual esta misma persona por querer ir. Sí, y aparte de eso, tenemos otro incentivo que habla sobre la sociedad. Como dijimos, esta persona, como dice la moción, es una persona reconocida, es una persona respetada. ¿Qué les da el mundial a los oradores? ¿Sí? Les da aún más respeto, aún más reconocimiento. ¿Sí? Si esta persona no, gracias, estuvo buscando reconocimiento, estuvo buscando respeto, el hecho de que ahora tenga más de eso, va a querer hacerlo ir. ¿Sí? Entonces, ¿qué más hay para desarrollar al respecto? La moción claramente dice que él pudo hacer pudo llegar a hacer todo lo que pudo con los recursos que tiene. Imagínense lo que va a hacer si ampliamos los recursos. Va a ser totalmente destructivo. Ahora, antes de terminar con mi tercer punto, ¿alguno tiene un punto o alguna aclaración? Bueno, estás diciendo que te va a motivar, te va a mantener yendo esta cuestión de aceptación social, de respeto por el otro. Entonces, continúas definiéndote como un orador y no como una persona que hace muchísimas otras cosas aparte en su vida. Entonces, punto. Okay. Obviamente es que la persona hace muchas más cosas en su vida. Sin embargo, si la moción nos está diciendo que esta persona ganó una competencia nacional, que viene debatiendo hace años, que
que tiene pasión, que le gusta debatir, porque obviamente no estaríamos acá debatiendo, nadie estaría en la competencia nacional si no le gustara, es porque obviamente le apasiona y le gusta. Por eso es que decimos que si algo te gusta, vas a tener un incentivo en hacerlo, y a mayor escala si es internacionalmente. Ahora, mi tercer punto, que es ¿qué más importante? La oposición dice que las notas, estar con tu familia, que tener más tiempo aún es lo más importante. Sin embargo, la proposición les dice, ¿qué es lo más importante para este orador? Para esta persona, ¿sí? Porque obviamente es una persona, pero es una persona totalmente normal. Es una persona que se apasiona por el debate. Es una persona que trabajó toda su vida para poder mejorar, que vio a todos los mundiales, ¿sí? Que se sentó en su cama viendo como la gente de su mismo, de Argentina, de cada país, fue ahí, pudo estar pensando, yo podría ser uno de ellos, ¿sí? Esto es a lo que aspira el orador. Esto es a lo que aspira. Entonces, él sabe que si él se anota en el equipo nacional es porque lo va a disfrutar, porque la va a pasar bien. Entonces, ¿qué es más importante acá? ¿Su pasión o las notas? Lo que le apasiona de verdad, para mí, prevalece. Entonces, por eso es que esta moción debería quedar. Gracias. Fue 7 minutos. Invitamos a Victoria Gabriel para que escriba el caso para las fotos. Empezaré mi discurso en 3, 2, 1. Soy mis victorias, soy mis derrotas. Soy miembro del equipo nacional. Buenas tardes a todos, mi nombre es Victoria Luis y me gustaría seguir y terminar este debate en primer lugar refutando algunos puntos dichos por el equipo de la proposición y luego haciendo un resumen a partir de los puntos de choque de esta moción y de este debate. En primer lugar, desde el comienzo, la proposición ha mencionado que este efecto, World Cup, esta acción, este objetivo, es lo que realmente le daría un cierre a una etapa, a un cierre a la etapa del debate, un cierre a la etapa de la secundaria en la cual uno se define principalmente por debatir, por ser aquel orador que viaja, por ser aquel orador que define y defiende tales temas y por ser aquel que cree que puede realmente hacerlo. Pero esto en realidad volver a aquel cierre que se decía, volver a aquello que yo como oradora, ya había definido, ya había creído, finalizado, ya había dejado de lado para enfocarme y para seguir con otros objetivos. ¿Realmente me cierro una etapa? No es más que me encadena más a la etapa del debate, no me encadena más a aquello que yo era previamente y que decidí dejar de lado una vez más para poder definirme a mí y a mi futuro. Sobre ese punto. Denegado. Y es así como, luego, es que después, no importa lo que yo defina luego en mi futuro, es que el debate solamente me define a mí como persona, es que es lo único a lo que puedo volver cuando ya definí y quise seguir hacia adelante con mi futuro. Luego, en otro punto, ellos mencionaron que, disculpen, nosotros mencionamos que si vale la oportunidad única que te haga sentir dependiente hacia eso por el resto del futuro o aquello que uno tiene planeado para el resto del año. Y dijeron que uno no se vería dañado por participar. Uno no se vería dañado por solamente ser parte de aquello sin necesidad de ganar, sin necesidad de realmente tener un logro a partir de eso, pero en realidad
tiene la mayor conexión con el resto de los argumentos que hemos mencionado en esta parte de la Cámara. Si uno no gana, en realidad no tendría ningún tipo de reconocimiento de las universidades el cual el que desea. Si uno realmente no gana y se demuestra a sí mismo, en realidad solamente la oportunidad que tomó y la oportunidad que tomó para luego dejar otras cosas que deseaba hacer y realmente no llegó al objetivo que deseaba, solamente sería finalmente una experiencia final. Una experiencia final sobre un tema el cual ya era previamente cerrado y no llegaría a otro objetivo futuro. Es decir, la pérdida de tiempo de el no llegar a ser Sobre ese punto, aceptado. ¿estarían llamando una falta de tiempo o un gasto de tiempo algo que realmente le apasiona? No, exactamente. No estaríamos llamando a un gasto de tiempo a algo que le apasiona, estaríamos llamando una pérdida de tiempo, el dejar la organización de un futuro, de lo que sí le podría apasionar de manera prolongada en el resto de su vida, por algo que ya había definido haber dejado en un pasado. El volver y volver y volver, encadenarse al mismo objetivo una y otra vez, sin la posibilidad de evolucionar. Y es por eso que no seguiría con los objetivos que propone la moción en primer lugar, que sería el poder entrar a las universidades extranjeras, el poder evolucionar de la manera en la que está deseado este orador, nosotros como oradores. Luego, ellos mencionaron que esta sería la única oportunidad en la que esos 5 años de estudio, en la que esos 5 años de repaso, en los que esos 5 años de practicar y practicar y practicar los debates, podría valerse como sí. Es la única oportunidad en la que podría valerse. Pero, ¿y qué sucede con los años de estudio de secundaria? ¿Qué sucede con los años de estudio en los que uno tiene para los exámenes, igualmente mencionados por este lado de la cámara, como el IB, como los exámenes SAT, con los exámenes A-Level? ¿Qué sucede con ese estudio? Sobre ese punto. No, denegado. ¿Qué sucede con ese tiempo perdido? Porque claramente uno estaba totalmente enfocado en que uno lo iba a hacer bien, en que uno sí podía lograrlo y destacarse por aquello en lo que también había tomado un montón de tiempo, pero vuelve a lo anterior, vuelve y se desenfoca de lo que realmente, de lo que en realidad tenía organización y enfoque en primer lugar. Porque vuelve. Todo el tiempo perdido, el cual ya había sido valorizado en primer lugar al ser ganador nacional, ya esa puerta que se había cerrado de una manera personal, se vuelve a abrir y cierra todo el resto de las puertas, todo el resto de las ventanas, todo el resto de los caminos de oportunidad. Sobre ese punto. Denegado. Me gustaría seguir ahora con los puntos de choque, los cuales fueron realizados en este debate. En primer lugar, el cual se titula Uso. Por un lado, la proposición menciona que el mundial es una parte específica y una parte como si fuese una llave para el currículum y para entrar a las universidades, a lo que por el lado de la oposición hemos dicho que hay otros factores que tienen importancia en el currículum, como los exámenes, como las notas en sí que se verían condicionadas por esta actividad final y que en ese caso lo que sí condicionaría una beca o no una beca en una universidad extranjera vendría a ser el hecho de ganar y no sí o sí y no específicamente del participar. Por el otro lado, como el segundo punto de choque, titulado Oportunidades. Por el lado de la proposición ha mencionado que ir a la World Cup sería la única oportunidad de hacer valor de esos 5 años de experiencia, de esos 5 años de práctica, de esos 5 años de trabajo duro, a lo que por el otro lado de la cámara hemos mencionado que el último año también es una Sobre ese oportunidad. punto. Aceptado. Nosotros nunca dijimos que sería ejercer su único valor, sino que sería ejercer la pasión de esa persona. Entendí. Lo que mencionaron siquiera el primer orador en la primera línea ha mencionado que sería cerrar una etapa, que sería la única oportunidad de cerrar una etapa. Entonces sí, es una oportunidad única para volver, es una oportunidad única para volver a aquello que era previamente, para ser el mismo de antes, para no evolucionar. Es por eso que a esta oportunidad única nosotros hemos respondido que el último año también es una oportunidad única, la cual no se vive todo el tiempo. El último año también tiene en cuenta los exámenes que son una oportunidad única, que te representan en el exterior, que los diplomas te representan de igual manera en el exterior y que todo eso también es una oportunidad única y son muchas más oportunidades de las cuales es
la World Cup. Y en tercer lugar, el titulado definición, el tercer punto de encuentro, vendría a ser cuando la proposición menciona que volver a competir haría que realmente se realicen sus objetivos. Volver a competir sería lo que realmente los haría sentir orgullosos de sí mismos, lo que realmente haría que ellos mismos se sientan completos. Pero no es más que decir que ellos se definen nada más por el debate, que no son nada más que eso, que son eso, un orador, que son solamente parte de un sistema el cual ya fue creado y que son únicamente definidos por el resto y por esa actividad, por el debate. Por el lado de la oposición no nos definimos como oradores, nos definimos como personas, al igual que adolescentes, al igual que menores. Y es por eso que no podríamos estar más orgullosos que estar de ese lado de la cámara. Muchas gracias. Gracias. El tiempo fue 8 minutos y 6 segundos. Damos a curso de réplica. Oposición cierta. Si me escuchan todos, comienzo con mi discurso. Perfecto. Comenzaré con mi discurso en 3, 2, 1. Soy un debatiente. Soy una persona lógica capaz de analizar los impactos de mis decisiones y sopesar cuáles son los beneficios y las consecuencias que tendría tomar una decisión u otra. Sé los beneficios y las consecuencias que tendría decidir continuar mi carrera como debatiente y participar en instancia nacional para luego competir contra otros países y decidir no hacerlo. Y tomando esto en consideración, es que le pedimos al equipo Proposición que demostrara, en primer lugar, que siendo parte del equipo nacional, un estudiante igualmente tendría el futuro que desean, es decir, entrar en una universidad extranjera, que podrían mantener una vida saludable y que encontrarían una identidad aparte del debate, basada en quiénes son como personas, cargada de valor que no sea únicamente su desempeño como debatientes. Entonces, probaremos estos puntos, y porque no son ciertos y no caen para el lado de la proposición, a través de 3 preguntas. En primer lugar, ¿es suficiente el incentivo de representar a tu país? ¿Suficiente para competir otra vez? En segundo lugar, ¿es el aumento de las chances de admisión en universidades extranjeras un resultado de ser parte del equipo nacional? Y en tercer lugar, ¿es posible mantener una vida saludable estando en el equipo nacional? Y la respuesta a estas 3 preguntas el día de hoy será no. Entonces, comencemos con la primera. ¿Es suficiente el incentivo de representar a tu país? ¿Suficiente para decidir competir otra vez como estudiante y como debatiente? La respuesta es no. El equipo Proposición intentó demostrarnos que estos debatientes estarían cegados por la necesidad de tener este orgullo nacional, que es una oportunidad única de representar a su país y de tener, por un lado, respeto y reconocimiento social, y por otro lado, reconocer el privilegio que tienen y cerrar una etapa de esfuerzo. En nuestro lado, lo que les estamos diciendo es, en primer lugar, que no responderían a la presión social que requiere ser parte del equipo nacional. Esto no es un hobby, es una responsabilidad que les están atribuyendo y con la que van a tener que cargar durante todo su último año de su carrera secundaria. Y ellos saben lo que esto significa para su carrera, saben lo que significa para su vida. Y que además saben que aceptando esta responsabilidad, cada fallo que tomen es un fallo como ciudadano, porque están representando su país además. Y además, sabemos que ellos son capaces de distinguir que van a sufrir depresión y ansiedad y que esto va a continuar en aumento a medida que se acerquen a la competencia internacional y que esto va a pasar en todos los debates. Son capaces de darse cuenta de esto. Y además toman en consideración su vida académica. Estas son personas que están acostumbradas a la excelencia, están acostumbradas a ser excelentes debatientes, probablemente también excelentes estudiantes, ya que están esperando entrar en la universidad del extranjero. Entonces, el peor incentivo que podrían tener, que en realidad funciona como un desincentivo, es la mediocridad. Saben que no van a poder ser excelentes en todo si deciden hacer todo. Uno no puede ser excelente en todo. Tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Y estos estudiantes saben que tienen que tomar una decisión. Entonces, en su lado, según ellos, estos estudiantes están guiados por un deseo ingenuo de reconocimiento y respeto cuando claramente explica la emoción que ya sienten que es suficiente. Y en nuestro lado, sabemos que identifican este peso y deciden soltarlo, priorizando una vida académica y el futuro por la pasión prolongada que tienen por la carrera que quieren seguir. En segundo lugar, es el
aumento de las chances de admisión en universidades extranjeras un resultado de participar en el equipo nacional, el equipo proposición intentó vender en este debate que estar en el equipo nacional es suficiente para que te admitan en una universidad extranjera, y porque van a apreciar tu esfuerzo por llegar a instancia internacional, incluso si no ganas. En nuestro lado decimos que no es suficiente, a menos que se logre tener un buen desempeño en otros factores, como por ejemplo desempeño académico, desempeño en exámenes internacionales, y que esto es poco probable que suceda, ya que están centrando todo su tiempo, fines de semana de entrenamiento, días completos de investigación, aunque tengan exámenes internacionales, exámenes del colegio, lo están centrando en el debate. Y si únicamente se centra en el debate, no hay tiempo para otras cosas. Y en última pregunta, ¿es posible mantener una vida sana estando en el equipo nacional? El equipo proposición intentó decir que era posible manejar horarios y que los estudiantes lo entendían como un sacrificio por su nación. De nuestro lado decimos que son menores de edad, que no pueden manejar una carga horaria semejante, que hasta un adulto no podría, y que además tienen en consideración otras cosas, porque son menores en su último año, con un viaje de egresados en mente, con planes con amigos en mente, y también disfrutando de su último año con su familia. Entonces, es por todas estas razones que hemos ganado este debate. Muchísimas gracias. Gracias. El tiempo fue 4 minutos y 6 segundos. Vamos a Gonzalo Ponce de León para que dé el cierre para el caso de la proposición. Voy a empezar en 3, 2, 1. Somos un orador que debate hace 5 años. Somos un orador que admira al equipo nacional. Hace 5 años vemos estas grandes figuras y las admiramos. Pero vemos esto como una carga. Pero odiamos el debate. 3 preguntas que resumen el debate que vimos hoy. Primera pregunta. ¿Es el incentivo de representar al país suficiente para opacar el pensamiento lógico? Decimos que sí. De la proposición, desde el inicio presentamos 4 incentivos claros. A, la presión social, de cómo la sociedad ve qué es deseable y qué no, y cómo representar al equipo nacional es algo deseable, punto que no fue dirigido por la oposición en ningún punto del debate. Segundo punto, presentamos la presión personal de cómo devolver lo que se le dio al país y cómo el sentimiento nacionalista promovería esta decisión, punto que no, tampoco fue directamente dirigido por la oposición. Tercero, cómo finalizamos una trayectoria, punto que no fue dirigido hasta el tercero de la oposición, diciendo que estábamos cerrando una trayectoria académica en su lado de la casa. Me voy a tomar el atrevimiento de refutar esto, diciendo que nosotros en nuestro argumento dijimos sobre el incentivo que trae la competencia, que es distinto al de un ámbito académico. Y cuarto, hablamos del privilegio y de cómo esta es una universidad única en la vida. La oposición utiliza la calificación de alguien lógico para refutar esto. Nosotros que dijimos que alguien lógico igualmente es susceptible a estos incentivos en nuestro segundo speech. Ellos hablaron después de qué hay que hacer, de qué no hay que hacer, de qué está bien, qué está mal. Nótese como este es un debate de incentivos, de qué pensamos que va a ser, y qué es beneficioso para uno en un orador, y no necesariamente de usar un juicio de valor sobre lo que se va a hacer. Porque la oposición nunca logró mitigarmente como suficientemente haber estado años valorando, se caía por un incentivo académico, al cual no le dieron ningún impacto real. No le dieron ningún impacto real a cómo participar en años y años de debate afectaría la trayectoria académica. Fue algo que no fue nombrado, sino que intentaron atribuir que en nuestro lado nosotros no dábamos tantos incentivos académicos, pero nunca presentaron un impacto real en esto, en dedicar menos tiempo al estudio, o al menos no uno suficientemente significante para contrarrestar todos los incentivos de los que hablamos. Segunda pregunta, entonces. ¿Es participar en el Mundial de Debate compatible con la continuación de una carrera académica? Decimos que sí. La proposición decimos que dejar un poco de tiempo no tendría tanto efecto en la carrera académica, que participar en el Mundial de Debate engrosa el currículum académico y que el intercambio y la experiencia también dan apoyo académico en el sentido del intercambio cultural, punto que de nuevo no fue tomado por la oposición. Ellos nos dicen que los resultados se ven completamente destruidos por la falta de tiempo para respondernos a esto, y llevaron al extremo diciendo que en nuestro lado la única opción que tendría el alumno para aplicar a una beca sería con el desempeño de debate. ¿Qué les decimos? Que les respondimos en capas. Primero diciéndoles que un alumno que apunta a algo internacional tiene un contraincentivo de decir que el debate le daría una herramienta, y así logramos responder como en cambio un alumno que aspira a lo nacional es muchas veces obligado a rendir estos exámenes, como nombró nuestra tercera oradora. Por lo que podemos decir que sí, el mundial es compatible con una trayectoria académica satisfactoria. Tercera pregunta entonces, ¿son estos alumnos capaces de cargar con la presión del mundial? Decimos que sí.
La oposición nos viene a decir que son personas, que no son máquinas, que quieren socializar y que quieren tener una vida. ¿Qué les dijimos? Con respecto a su punto de tiempo, que estamos hablando de algo que disfrutan, que esto no es un sufrimiento, que nosotros amamos el debate, que este orador ama el debate y que por ende este tiempo no es tan sufrido como ellos lo quieren hacer. Pero además, aunque no fuera este caso y aunque fuera tan sufrido, decimos que los incentivos compensan el sacrificio, punto que hizo la tercera oradora. Después, cuando hablaron de carga, les respondimos diciendo que primero hacer lo que te gusta no es una carga, porque este orador desde el principio ya sabemos que ama el debate y lo caracterizamos así. Que después respondimos que en muchos casos estos exámenes son una carga, que en muchos colegios imponen esta carga por sobre los alumnos, y que en cambio el debate es una actividad pasional a la que lo disfrutamos. Y por último, de nuevo, decimos que aunque lo fuera, los incentivos superan este sufrimiento a futuro. Porque las respuestas de estas tres preguntas es sí, sabemos que la proposición ha ganado este debate. Muchas gracias. Entonces, el tiempo fue 4 minutos y 10 segundos. Un fuerte aplauso para ambos equipos. Ahora nos acabaremos con aproximadamente 30 minutos para discutir y ahí volveremos con una devolución del equipo ganador. Mientras tanto, no se vean. Lo tuyo realmente fue era personal, tipo, la posición repartir los certificados de participación que faltan a Hola, ¿nos escuchan? Hola, ¿se escucha? Yo no escucho, ¿sí? Genial. Bueno, los vamos llamando. Les pedimos a los oradores que por favor hagan un poquito de silencio. Vamos a ir llamando uno por uno para entregarles el certificado de participación. Por favor, verifiquen que estén bien escritos los apellidos. Tiziano Niemi, ¿está? Si no, puede venir cualquier persona del colegio y se lo lleva. Frida Settler. Isabela Lorenzati. Casi. Tania Sommerfeld. Ahí te lo damos. Martina Biedak. Sara Ceruti. Gracias, Sara, por tomar el tiempo. Matías Juárez. Matías Juárez, ¿no está? Listo, sí, sí, genial. Magdalena Yasky, ahí te lo pasó. Tomás Daniseki. Martina Fernández. Mira, sí. Lara Ucelo. Abril Rivas. Marc Barrer. Santiago Pérez Junqueira.
Jacques Barret. Delfina Moadeb. Amy Hornstein. Juana Timerman. Juana se fue, ¿no? A mí te oyen de Juana. Melina Epstein también se fue. Gonzalo Ponce de León. Valentín Hernández Violi. Eva Arranz. Lucía Praino. Victoria Gabrieludis. Santiago Fairhurst. ¿Está Santiago? Sí. Bautista Pando. De nada. Tomás Severi. Mateo Barros. Alfonso Atance. Bautista Sue. Alguien no tiene su certificado. Sí, pero porque round 2, pero el resto, ¿alguien no lo tiene? ¿Y está bien escrito? No, que ahí está. Sí, sí, sí. Podría haber traído nota. Mi mesa no estaba. Como se escribió, pero después de la E, una doble L. Así. Era un formulario de inscripción. WSKI. Gracias. No paraba la palabra. Parecía que estaban preguntando.
Me piden que vaya conmigo. No, yo entiendo que es porque no te conviene. No, lo dije una vez y no, pero eso que realmente Esto sirve para ver qué pasa. Acá digo, no, dar la oportunidad para remarcar las situaciones. Bueno, antes de haber resultado, digamos un poco lo que vimos como el panel a lo largo del debate. Muchas gracias. Bueno, como les mencionamos, este año estamos tratando de implementar muchos nuevos tipos de emociones que estamos viendo a nivel internacional, como por ejemplo la que vimos acá, que es una emoción que involucra a un actor, involucra lo que sería el punto de vista de este actor, y queremos felicitar a ambos equipos porque notamos que hicieron un gran esfuerzo en ponerse realmente en el lugar de este orador, y que realmente lo usaron como una herramienta al final del día. Así que nada, primero eso. Voy a tratar de guiarlos por cómo nosotros fuimos pensando en el momento de dar el resultado, ¿no? Vimos primero que uno de los puntos de choque más fuertes fue esto de que si realmente se puede lograr un balance o no atrás de esto. Vimos por un lado que, por ejemplo, la oposición nos dijo que tomaría demasiado tiempo, involucra una carga horaria que realmente no existe, que los adolescentes en sí, o sea, realmente personificando en este actor, que ellos realmente no podrían tolerar lo que sería poder balancear ambas cosas a la vez y realmente poder rendir efectivamente en ambos. Luego nos mencionó la proposición que sí se puede lograr un balance detrás de esto. Hasta cierto punto nos pudieron mostrar que además de esto, las universidades valoran mucho a un nivel extremo lo que sería la participación en competencias internacionales y que en sí involucra este valor único detrás de las competencias, ¿no? Entonces, ¿qué es algo que las universidades van a considerar detrás de esto? ¿Por qué nos parece importante esto? Porque en primer lugar, la oposición intentó mostrarnos lo que serían los otros factores relevantes a lo que es el momento de definir un futuro, definir una carrera, aplicar y realmente ser aceptado en esas universidades. Lo que empezaron a decirnos fue, en primer lugar, que hay otros exámenes, hay cosas importantes, hay cosas que requieren lo que sería otro tipo de evaluación y que requieren tiempo y dedicación. Por otro lado, la proposición nos dijo que esto realmente no sería tan afectado hasta cierto punto, que esto se podía mantener y que era este balance. Entonces acá entra en la cuestión en si realmente la oposición nos pudo mostrar la importancia de lo que son estos otros exámenes, estas otras posibilidades, comparado a otras cosas que ahora vamos a tratar, que se trataron alrededor de los incentivos de querer ir a este mundial o no. Sentimos que en este punto la oposición no pudo mostrar hasta el final lo que sería la vitalidad y la importancia crucial y realmente dependiente de estas universidades en los exámenes. Sentimos que hasta cierto punto vinieron puntos de ambos lados, de los exámenes siendo importantes y también el mundial siendo algo que aporta un valor único. Sentimos que hasta cierto punto la oposición no pudo mostrar que estos exámenes eran realmente vitales y que las aplicaciones no podían ocurrir o que no se podía lograr una entrada a la universidad sin un buen rendimiento o no. O sea, más allá de que si se logra este rendimiento o no, que realmente no pudieron mostrar
esa importancia, en primer lugar. Luego hablamos de que si fuese a afectar este rendimiento, si fuese a ser negativo, si fuésemos a ver este impacto como el peor caso de lo que sería la proposición, se hablan de dos cosas muy importantes. ¿Qué deseamos valorar como el orador en este caso? Por un lado, la proposición nos dijo, nosotros elegimos el pasado, nosotros elegimos nuestra trayectoria larguísima, elegimos nuestra pasión, cómo nosotros nunca abandonamos el debate, cómo lo venimos defendiendo hace 5 años, cómo el año pasado ganamos y conocimos ese gustito de ganar y lo queremos sostener, que es el último cierre, que es el fin de la trayectoria para realmente lograr el máximo objetivo que nosotros queríamos, ¿no? Esos como los puntos que nos trajo la proposición, de esto de aspiraciones, de mirar a esos que lo lograron y cómo nosotros también queremos, del orgullo nacional, y finalmente que es una experiencia única que realmente no se dará en el futuro, y sentimos que esos puntos fueron muy fuertes para la proposición. Por el otro lado, la oposición nos habló del futuro como algo sumamente importante, algo que ocuparía el resto de nuestras vidas, no solo nuestro último año en el colegio, ¿no? Que estos estudios, que son por ahí, en algunos casos no son lo que nosotros queremos, pero sí el futuro es algo que nosotros elegimos, que es algo que nosotros marcamos y nos define como personas al final del día. Nos hablaron de cómo el rendimiento y este valor que tiene realmente define el futuro, que es el largo plazo, o sea, que realmente es como que a largo plazo genera mucho más impacto que un torneo que ocurrió en un año. Entonces, en este punto sentimos que cayó para la proposición, porque detrás de esto sentimos que la oposición no nos dejó, no logró mostrarnos que este debatiente o este orador dejó de atrás esta pasión por el debate, que realmente no pasó, que se va a dejar por alta lo que sería el orgullo y la pasión detrás, que se sostuvo por el lado de la proposición. Entonces, faltó esta necesidad y urgencia hasta cierto punto en la posición en mostrarnos, primero, lo que como mencioné antes, la necesidad de estos exámenes y otras cosas extracurriculares y curriculares para poder aplicar, y también, bueno, nada, voy a este último punto, que también, antes de pasar al último punto del debate, una última aclaración de lo que trajo la oposición, que es esto sobre la salud y la carga horaria que se maneja, y cómo no probablemente estén dispuestos a asumir esta responsabilidad, que es una carga enorme, que puede generar problemas a nivel de estrés. Sentimos que también esto, como que hasta cierto punto, la proposición pudo mostrar que están dispuestos a asumir esta responsabilidad enorme detrás. Pero por último, el último punto de choque que sentimos, lo que sería por ahí el ser de la persona detrás de esto. Sentimos que por un lado la proposición nos dijo, esto va a generar un impacto en nuestras cabezas a nivel, porque conocemos el mundo globalizado, conocemos el choque de culturas, y trae grandes aportes, pero la oposición fue muy fuerte en decirnos que es también una experiencia única, que también nos transforma a las personas en decir que, bueno, esto es nuestro último año de colegio, que vivimos un montón de experiencias también únicas más allá del mundial, y que realmente nos define a largo plazo, y es súper importante en ese sentido, y que por otro lado, también perder en el mundial o generar este tipo de frustraciones que se generan a solo en escala mundial, que mencionaban ellos, pueden generar una caída en su ser, afectando lo que sería tipo estrés, depresión, y por ahí también, ¿cómo decirlo?, lo que sería su valoración personal, ¿no? Sentimos que este punto del ser cayó fuertemente para el lado de la oposición, en este caso. Entonces, después de considerar lo que serían los puntos que vinieron de la oposición, por ejemplo, nos hablaron de lo que sería el académico y cómo esto es necesario para el futuro. Nos mencionaron lo que serían las personas siendo consideradas como una mediocridad a nivel, cuando se comparan a nivel mundial, y siendo afectadas a largo plazo de manera negativa por competir. Y luego lo que sería la salud mental en el último año de mantener esta carga horaria. Y para concluir, la proposición nos trajo lo que sería la pasión, el orgullo y este sentido único como el mayor incentivo, y que cómo hasta cierto punto esto académico se puede mantener, y que esto genera lo que sería el cierre final de la etapa de debate para este orador que se ha dedicado hace muchos años en lograr ese objetivo y realmente cerrar esta etapa. Por esa razón consideramos con el panel por un split decision que fue para el lado de la proposición. Un aplauso muy fuerte.